A lo largo del tiempo, hemos visto que The Ants ha ido añadiendo diferentes eventos que comúnmente a muchos jugadores de la comunidad les ha ido gustando, y entre ellos tenemos el Lost Island y recientemente, hace algunas sesiones adicionales que ha aparecido el evento del Barrenland, tenemos estos dos eventos y hoy veremos a descripción partes principales de cada uno de estos eventos para ver cuál evento conviene a criterio de cada uno. Hasta ahora existen dos eventos, digo hasta ahora porque en un futuro puede que añadan más eventos o con diferentes mecánicas, pero hasta ahora los dos eventos que existen, que es el Barrenland o el Lost Island, tienen las mismas mecánicas de juego, solo que cambian el mecanismo de victoria. ¿Ok? Hoy veremos parte por parte a qué me refiero con esto. Primero, tener en cuenta que los jugadores que van a ir por primera vez a la isla, no les va a aparecer esta interfaz que dice carrera de campeones, les va a aparecer directamente el evento que se llama carrera de campeones isla perdida. Les va a aparecer esto aquí afuera, no les va a aparecer esta interfaz, ya que por primera vez les va a obligar a ir a la isla perdida para que ustedes aprendan lo principal de este evento. Tengo un video en mi canal para que lo vayan a ver, que les explico todo lo necesario para que ustedes puedan enfrentar este evento y sobre todo no cometer errores durante esto. Tengo dos videitos explicando este evento de la isla perdida. Ok, como les digo, a los nuevos les va a aparecer solo esto. Ya cuando sea tu segunda vez que vayas a ir a la isla perdida, ahí sí te va a aparecer este evento que se llama carrera de campeones y te va a aparecer el evento del misterio salvaje, o como le decimos el Barren, ok, o Barrenland. Te va a aparecer estos dos eventos. Ahí va a ser a criterio tuyo, a cuál quieras ir, pero por lo general siempre les pica la curiosidad de ir siempre al misterio salvaje porque es algo nuevo y no quieren solo estar en la isla perdida. Muchos han preguntado al hada de cómo funciona el sistema de emparejamiento, porque muchos desde la temporada que estuvo en Lost Island en beta siempre han dicho que debemos bajar poder de la alianza, cada jugador debe bajar poder, cada uno debe desactivar su flora mutante, hongo mutante para que pueda emparejarte de mejor manera. Si preguntan al hada, él les dice que el emparejamiento se mide por el poder general que tenga una alianza. ¿A qué poder se refiere? A este poder de aquí. O sea, este poder que tengas aquí que dice 93, en este caso la alianza, esta es una alianza granja, pero por lo general las alianzas que van a ir tienen arriba de un G de poder. Entonces, ahora dice que mide en base a eso, pero realmente viendo los sistemas de emparejamiento, realmente no funciona así. Es algo muy ambiguo esa parte, que solo sea por el sistema de poder de alianzas, realmente no es así. Lo que sí se ha verificado realmente es que se empareja en base a la progresión o evolución de cada jugador. ¿A qué me refiero? Te emparejan en base al jugador más fuerte de tu alianza. Entonces, ¿cómo detecta el juego cuál es el jugador más fuerte? Es en base a esta estructura de acá que se llama cueva subterránea, y vas a ir al del desafío de cueva. ¿Por qué mide esto? Y realmente este es el sistema más óptimo para medir el progreso de cada alianza, ya que cada jugador va a tener un nivel de progreso en el hongo, célula, evolución, hormiga especial, gen, bacteria. Dependiendo a la clasificación que tengas aquí o los niveles que hayas avanzado, vas a tener una clasificación general. Entonces, los jugadores más fuertes, aquí te va a proyectar los jugadores más fuertes de tu servidor. Pero si estarían los jugadores más fuertes del servidor en tu alianza, pues ya tendrías un margen contra qué jugadores de otras alianzas te va a tocar. Porque esto tiene más relación, hasta ya se ha hecho pruebas y se ha comprobado. Y realmente esto le agradezco más a la información de Soul, que está en la alianza de robot, porque ellos ya preveían contra quienes les iban a emparejar por este tipo de situación, que es la clasificación general de desafío. Esto sí está verídico, de que con esto sí te emparejan, porque es lo más lógico. Mientras haya pasado ya el periodo de emparejamiento, viene el periodo de selección de zona. Estamos hablando que aquí viene el periodo de emparejamiento. Una vez termine este, viene el periodo de selección de zona. Igualmente para el misterio salvaje. Solo que en misterio salvaje el emparejamiento dura 5 días y la isla perdida dura 4. ¿Okay? El periodo de selección para los dos eventos dura lo mismo. Durante este evento sí cambia mucho. En la isla perdida, seleccionar una zona es ya de forma rápida. Esto significa que apenas llegue el reinicio, el líder debe estar activo
tratar de estar lo máximo posible activo después del inicio para ingresar al juego, ir al apartado y seleccionar la zona más adecuada. ¿Cuáles son las zonas más adecuadas? Los que dan más puntos y ese tipo de cosas son estas dos zonas de aquí. Son las mejores porque comparten una zona de acá en la cual ya depende si ellos toman diplomacia. Alguna que otra cosa tal vez no entenderán los que son jugadores nuevos, por eso les pido que vayan a ver los videos de la isla perdida para que entiendan de mejor manera, porque si no se van a perder. Entonces, como les iba diciendo, esto ya es en base. Listo, van a luchar esta zona si es que pertenecen a estas dos, o si su alianza escogió estas dos zonas, porque estas son las mejores. Las demás carecen un poco. Ya depende, como les digo, si su líder estuvo activo y escogió una mejor zona para que sigan avanzando. Entonces, durante la selección de zonas es importante de que escojan estas si es que están en el Lost Island. En los Island les van a agrupar con 8 alianzas. Cada alianza va a tener que escoger una zona de alrededor. Esta. En total son 8. 8 alianzas les van a agrupar para poder pelear en el Lost Island y obtener el árbol, que es el punto esencial en este evento. En el Misterio Salvaje es diferente. Aquí te van a agrupar por campamentos. Ya no van a ser 8 alianzas, van a agruparte entre 6 alianzas. Y las 6 alianzas se van a dividir en la mitad. O sea, 3 alianzas se van a ir al campamento azul, que sería el campamento roca. Y 3 alianzas se van a ir al campamento esqueleto, que es el campamento rojo. Esto es de forma aleatoria, o sea, tú no puedes escoger a qué campamento quieres ir. El juego de forma automática y ahí de forma random va a emparejar o les va a distribuir de forma automática, pues quién va a estar en el campamento azul, el rojo. Estamos hablando 3 alianzas en el campamento azul y 3 alianzas en el campamento rojo. Y te hicieron de forma automática y te mandaron al campamento azul. Eso significa que tú puedes escoger qué zona quieres nacer. Aquí, aquí, aquí. Ya que estos 3 campos son para las 3 alianzas del campamento azul. Y ahí se ponen de acuerdo qué zona quieren, ¿vale? Igualmente es en el campamento rojo. Y vemos el campamento rojo, las 3 zonas. Y aquí igualmente si te mandaran al campamento rojo, tú puedes escoger entre estas zonas, ¿ok? Lo único que no puedes escoger es qué campamento quieres nacer. La duración del evento, los dos eventos duran 38 días. Para que lo tengan en cuenta, duran 38 días. Antes, muchos ya saben, los jugadores veteranos o los antiguos, este evento, la isla perdida, duraba 45 días. Era un evento muy largo y tedioso, y esto se dieron cuenta los desarrolladores, tomando en cuenta los comentarios de varios jugadores y así sucesivamente, y lo redujeron de 45 a 38. Yo diría que falta que sigan reduciendo ese tiempo porque sigue siendo mucho. Y yo diría que entre eventos de menor duración daría mejor experiencia a los usuarios para ir más veces y divertirse mucho más, ya que a veces llega un tiempo donde ya sabes quién es el ganador y no tendría sentido quedarse en una zona hasta que termine el tiempo. Los que vayan a ir a la isla o el Misterio Salvaje, trata de construir torres cuando llegas por primera vez. Los líderes van a tener que planificar el tema de la ruta de construcción de torres para empezar a expandir los territorios y seguir tomando estructuras. Entonces, para este objetivo hay diferentes funcionalidades tanto de la isla o el Misterio Salvaje, ya que construir torres o la producción de esto difiere mucho en la isla perdida sobre la actividad de la alianza. Me refiero que en la isla perdida necesitas que tu alianza sea activa para cumplir las misiones diarias. ¿Cuáles son las misiones diarias? Son estas de aquí. Las misiones diarias son bien importantes porque cada jugador va a aportar con un material que se llama arcilla, y esto entre todos los jugadores de toda la alianza van a acumular una cierta cantidad para construir el máximo de torres diarias durante el evento, ¿ok? Esto se resetea cada día, entonces cada día siempre deben estar cumpliendo las misiones diarias para seguir obteniendo arcilla y seguir construyendo torres. Esto es lo contrario en el Barren Land. En el Barren Land, cuando tú te vas y te inscribes y ya empiezan a construir torres, tienes que esperar que se regenere, ¿ok? En el evento del Barren Land se regenera automáticamente, son 2000 de arcilla por hora, entonces no dependes ya de la actividad de una alianza. Si tú vas con pocos jugadores, pueden construir el máximo de torres diarias y acumular el máximo de arcilla diario sin problemas porque es de forma automática, o sea, ya no dependes de la actividad de una alianza. Durante estos tipos de eventos existen el evento o mini eventos, yo le digo así mini evento o evento de animales. ¿Qué me refiero con esto? Cuando tú vas a la isla perdida, te va a aparecer un evento que se llama el Moonkeeper, y antes este evento era el más odiado, ok, aquí les voy a mostrar.
Este es el evento del Monskeeper. Antes era el más odiado. Digo antes porque cuando atacabas o agrupabas al Monskeeper te consumía 30 de energía. Por eso era muy odiado, porque 30 de energía y tenías que atacarlo 15 veces. O sea, miren la cantidad de energía, y esto se reseteaba cada día y el evento duraba 5. Si tú no completabas o la alianza no completaba la misión principal, que era conseguir 800.000 puntos del Monskeeper, pues no conseguía las bonificaciones máximas, y esto obligaba a que sí o sí la alianza completara. Pero ¿qué pasa si llegaba el momento de pelear? Cuando llega un momento de pelea, bien tienes que escoger ir a luchar o completar este evento, y a veces es un poco complicado. Entonces, viendo esto y la queja de los jugadores, ahora el juego hizo el cambio de que atacar al Monskeeper ya no cueste 30, sino cueste 10 de energía, y eso favoreció mucho y dio mucho optimismo a muchos jugadores. Entonces, yo creo que más adelante puede que esto lo reduzcan y no cueste nada. ¿Por qué los digo así? Porque igualmente en el Barrenland aparece el mismo evento, tiene la misma funcionalidad, 15 ataques. Este evento lo cambian de nombre, ¿ok? Aquí ya no va a ser el Monskeeper, va a ser el evento del Tejón. Y el Tejón en el Barrenland no consume nada de energía. O sea, si tú vas a atacarlo es por conseguir recompensas, solo que funciona de diferente manera, porque en el Monskeeper tú atacas para recibir bonificaciones de batalla. Te va a dar más ataque, más vida, más defensa. En cambio el Tejón es atacarlo para recibir algunas recompensas, y lo que te da de recompensas o bonificaciones de ataque y defensa es la roca desolada. O sea, hay varios cambios. Me hace falta hacer una guía sobre el tema del Barrenland, una guía avanzada para aquellos que vayan a ir por primera vez al Barren. Me hace falta eso, pero ya lo iré haciendo poquito a poquito, ¿ok? Estos eventos son la diferencia de entre uno u otro. Ahora el Monskeeper, como les digo, atacas con 10 de energía y es mucho mejor. En el tema de la incubación, cuando ustedes van a Lost Island por primera vez o al Barren, les aparece una incubación que se llama incubación de la temporada. En la incubación de la temporada les da la posibilidad de conseguir hormigas de la temporada en sí. Estamos hablando hormigas de la isla y las hormigas del Barren. Aquí voy a hacer dos puntos muy diferentes. Cuando tú vas a ir por primera vez a la isla, solo te va a aparecer las hormigas de la isla, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Solo les va a aparecer estas hormigas de aquí, ¿okay? Estas de aquí. Solo cuando vas a ir por primera vez. Digamos que si tú ya fuiste por primera vez y vas a inscribirte nuevamente, como les digo, les va a aparecer la carrera de campeones. Y ahí sí, si vas a ir a la isla, te va a dar la posibilidad de conseguir las hormigas hasta del Barren. Ok, les va a dar la posibilidad de conseguir las hormigas del Barren. Versus el Barrenland, que si ya fuiste y vas a ir por primera vez, en el Barrenland vas a conseguir igualmente las hormigas de la isla. Para que tengan en cuenta, las hormigas de la isla y también las hormigas del Barren. Cuando vas a ir a la isla perdida, te van a dar, por cumplir hitos y sucesivamente algunas misiones, el evento de la isla te regala gratuitamente una coraza de esta hormiga, ¿okay? Es la punta de lanza carmesí, a comparación del Barrenland, que te da a escoger entre 3 hormigas. ¿Okay? Aquí pueden verlo. Ya no solo te obliga a que solo te den la punta de lanza carmesí, te da la opción de escoger punta de lanza carmesí, enjuta rubí y acechadora oscura. Son 3 hormigas que te dan a escoger. Las probabilidades de las hormigas es que si tú vas a la isla perdida, vas a conseguir con más probabilidades las hormigas de la isla perdida. ¿Ok? Estamos hablando de la isla perdida, de estas de aquí. Vas a tener más posibilidades de conseguir estas de aquí, o más probabilidades al momento de incubar. Lo contrario de que en el Barren vas a tener más posibilidades de conseguir las hormigas del Barren, serían estas de aquí, y con menos posibilidades las hormigas de la isla. Entonces es lo contrario de uno de otro evento. Entonces, pero a la final, si tú ya fuiste por primera vez y vas a ir a la segunda, en los dos eventos, en la isla perdida o en el Barren, les van a aparecer las mismas hormigas, solo que cambian las probabilidades. Ahora, tema de recompensas. Aquí sí difiere mucho de otro. En la isla perdida van a tener que conseguir mucho honor. Entre más honor individual tú tengas, muchas o mejores recompensas puedes tener. Entonces ahí depende ya la clasificación individual de cada jugador en tema de honor. Recibes mejores recompensas, y en el Barrenland ya cambia la cosa. Aquí ya no importa el honor. El honor solo te va a servir para conseguir hongo de curación, más capacidad y más velocidad de recolección. Pero en este caso, aquí se mide mucho los puntos de competencia. ¿Ok? Los puntos de competencia los consigues luchando, atacando y defendiendo torres, o sea, enfrentándote a otros jugadores.
Si tú no eres activo y no peleas, no vas a recibir mejores recompensas y eso hace que pues recibas muy pocas a comparación de otros jugadores que sean mucho más activos. La isla perdida depende de qué agrupación te haya tocado, porque da la casualidad que en la isla perdida muchas de las veces hay diplomacia y no luchan demasiado, ya depende mucho del honor. Entonces aquí es más relajado si les toca una agrupación diplomática, pero en el misterio salvaje sí o sí van a tener que luchar por tener mejores recompensas. En esas recompensas van a recibir unos huevos que en los 5 primeros tiros les aseguran una hormiga de la temporada. Entonces ustedes mismos los van a ver, van a las recompensas, les van a asegurar estos huevos de aquí. Lo que cambia en estos huevos es que seas ganador o perdedor. En la isla perdida solo hay un ganador. El ganador es quien tenga el árbol hasta el final de la temporada. Y la alianza ganadora, o sea, solo una alianza gana, recibe estos huevos de aquí que son de color dorado, a diferencia de los jugadores o las alianzas que pierden. Entonces, los ganadores reciben esto, y lo pueden ver, reciben estos huevos. La diferencia entre estos huevos con los de los perdedores es que recibes menos hormigas. O sea, si te das cuenta, mira aquí, recibes todas las hormigas de la isla y las del barren. Y acá recibes todas las de la isla menos 3 del barren. O sea, actualmente hay 6 hormigas del barren. Y si tú pierdes, recibes estos huevos que no te aseguran 3 del barren. O sea, todas las de ahí menos del barren. Y también se reducen las probabilidades. Significa que en el tema de la incubación individual te aseguran con menos probabilidades algunas hormigas que tú quieres. Entonces puede que te salgan con más probabilidades algunas hormigas que no son muy buenas. ¿Okay? A eso me refiero. En cambio de que si ganaras, te salieran las hormigas que son mucho mejores y muchos quieren. Igualmente funciona ahora en el evento del Barrenland. Es lo mismo. Igualmente acá, como les digo, con puntos de competencia sí o sí tienes que competir para poder conseguir muchos puntos de competencia. Y dependiendo de esos puntos de competencia te van a dar, dependiendo del caso de la victoria también. Si tu campamento ganara, recibes estos huevos de aquí. Y si tu campamento pierde, también recibes menos 3 hormigas. Aquí aplica lo mismo, menos probabilidades. Te salgan hormigas que no quieres. Por ejemplo, aquí te salen estos 3 tipos de hormigas del barren. Pero si tú quisieras las otras 3 hormigas que son buenas también, no te dan la posibilidad si es que tú perdieras en ese caso. Métodos de victoria. En el Barrenland versus el Lost Island. En el Lost Island solo hay un ganador. ¿Quién es el ganador? La alianza que tome el árbol y la mantenga hasta el final de la temporada. Lo que le da el plus en la isla perdida es que a veces hay diplomacia. Muchas de las veces no tendrás que luchar para nada. Todas las alianzas y los líderes se coordinan y dicen vamos a hacer que todos reciban todas las recompensas que puedan. Y al final sorteamos del árbol. O sea, puede que se coordinen y en un horario ataquen todos y la alianza que le dé el último golpe al árbol se lleva el árbol y ellos enhorabuena se llevan el árbol. Otras veces no quieren hacer nada de diplomacia y la alianza más fuerte se pelea contra todas y gana. Pero usualmente eso es en muy pocas veces cuando sucede la isla. En el Barrenland es diferente. En el Barren les agrupan en campamentos. Los 2 campamentos que hay van a luchar entre sí. Son 3 alianzas versus 3. Y aquí ganan 3 alianzas porque en sí gana el campamento. Entonces el campamento ganador, como tiene 3 alianzas, es el campamento, las alianzas que ganan. Aquí se gana por puntos de maravilla o por puntos de competencia. ¿Por qué les digo esos 2 puntos? Porque da la casualidad que a veces los 2 campamentos se empatan en puntos de maravillas. Entonces cuando hay un empate en ese caso, se mide por puntos de competencia. O sea, ahí ya depende las alianzas o jugadores que hayan luchado mucho más tiempo. Entonces quien tenga más puntos de competencia ganaría. Aquí ya no depende de que tengas el árbol hasta el final de la temporada. Ahí sí no define nada. Solo que si tomas del árbol vas a recibir más puntos de maravilla, así te da mucho más porcentaje y así posibilidades de poder ganar. Entonces ese es el tema de los 2 eventos, gente. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver las pros y contras que tienen los 2 eventos. Bien importante tener en cuenta que si vas a uno que otro, las hormigas las vas a obtener dependiendo de tu suerte. No es que te garantice, pues ahí puedes ir aplicando las estrategias o teorías que hemos hablado sobre el tema de las incubaciones, horarios y ese tipo de cosas, los puedes aplicar, pero al final ya es tema de suerte. Ir a un evento que otro ya depende de tus gustos. Si tienes más tiempo de luchar o te gusta luchar, ve al Barren, es muy bueno porque tienes que ser activo. O si vas a la isla, también ya depende de ti. Da la casualidad de que ahora
muchos jugadores no van a la isla, prefieren ir al Barren, y cuando tú quieres ir a la isla te van a emparejar con poquísimas alianzas. Entonces ustedes vean los mejores eventos que pueden aprovechar y así pues maximizarse en el tema de los objetivos del juego, ¿no? Si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.